Con respecto a la pregunta de quiénes deberían en nuestra sociedad realizar los trabajos que comúnmente decimos trabajos feos, trabajos que la mayoría de las personas no les apetece realizar, ya sea por las condiciones del trabajo en sí o por otros motivos como el estatus que pueda brindar ese trabajo en particular. Con respecto a esto, yo pienso que en estos casos debería primar la voluntad de las personas de escoger su trabajo, ya que no soy partidario de decir las personas, las personas de bajos recursos o con pocas oportunidades laborales tienen que hacerlo debido a que solo así pueden sobrevivir. No me parece correcto. Aparte porque también hay que tener en cuenta las condiciones que provocan esto, ya que primero suelen ser trabajos poco remunerados o con no muy buen salario, y aparte con condiciones laborales paupérrimas y que en muchos casos pueden ser de alto riesgo para la salud o integridad física. Ahora bien, me gustaría recalcar en cierta medida la gran importancia que poseen estos llamados trabajos sucios, ya que, por ejemplo, en el área de saneamiento, más específicamente, las personas que se dedican a limpiar el alcantarillado contribuyen enormemente al bienestar social, ya que se encargan de que a la mayoría de la población, que la mayoría de la población no sea afectada por las enfermedades que podrían transmitir los desechos humanos. Sin embargo, estas personas se ven, por lo mismo de su actividad, se ven expuestos a esas mismas enfermedades. Y es por eso que yo pienso que las personas quienes deberían encargarse de los trabajos sucios son personas que tengan la voluntad de hacerlo, pero al mismo tiempo también se deberían hacer reformas para que el ambiente, las condiciones laborales de estas personas sean lo suficientemente buenas como para que la sociedad lo considere un trabajo digno, ya que por lo general estos trabajos sufren, o las personas que, más bien las personas que hacen estos trabajos, sufren de cierta discriminación. Quienes deben realizar los trabajos peligrosos, es decir, aquellos que ponen en juego con mayor probabilidad la vida e integridad de las personas. Como yo lo había dicho antes, los trabajos peligrosos o de alto riesgo son aquellos que ponen en mayor juego la salud mental y física de los trabajadores. Ahora bien, desde una perspectiva ética y política no se debe buscar quiénes deben realizar este trabajo, sino cómo se debe distribuir de forma equitativa y justa este tipo de trabajos. Según Rauch y tu teoría, esta y toda distribución debe cumplir dos condiciones: igualdad de oportunidades reales para todos, es decir, que no solamente se quede en el papel, y que las desigualdades solo sean aceptables siempre y cuando favorezcan a los más desfavorecidos. Ahora bien, si aplicamos estos dos principios a nuestra sociedad, no sería para nada justo que las personas pobres o vulnerables terminen haciendo trabajos de alto riesgo, solo por el simple hecho de no tener más alternativas laborales. Sí, la ejecución de un trabajo son completamente indispensables para una sociedad, pero dicha ejecución debe ir acompañada por compensaciones justas, como salarios dignos y seguros, pero también tiene que ir acompañado por una protección efectiva, como seguridad laboral y equipos adecuados para su trabajo.
Esto último es importante ya que recordemos que dentro de estos tipos de trabajo encontramos trabajos como la construcción, aquellos trabajos que están altamente expuestos a sustancias químicas y aquellas personas que prestan su servicio a la patria, como los policías y los ejércitos. Por otro lado, la justicia exige igualar las condiciones de partida y no forzar a algunos a asumir más riesgos que otras personas. Las condiciones laborales deben y tienen que estar reguladas para minimizar los peligros. Entonces, siguiendo este hilo, sería muy injusto que ciertos grupos sociales, como las personas con nivel educativo inferior y con escasos recursos, estén prácticamente obligados a realizar este tipo de trabajos. Por último, el Estado debe garantizar que las personas que realicen este tipo de trabajo reciban una capacitación digna y necesaria para su trabajo. La entrada al mercado laboral da miedo, y más siendo una persona que es víctima de una violación sistemática de sus derechos. Extrapolando lo que dice la CIDH sobre por qué a las personas trans les cuesta acceder al mercado laboral, estas tienen que ver con la falta de oportunidades educativas, los altos niveles de prejuicio y discriminación, el registro de antecedentes penales y otras causales como el estatus migratorio, la edad o el estado serológico. Por estas razones, el primer paso para mi sociedad viene desde la educación, ya que la educación es la herramienta principal para igualar las oportunidades y desarrollar el capital humano. Por esto, se debe educar que estos sectores de la población no son menos y merecen ser tratados igual que el resto. Además, garantizándole el acceso a la educación al que muchas veces se ven privados por discriminación, porque en una sociedad centrada en el trabajo, la educación es la antesala al mercado, y si un ser humano no pudo acceder a la educación, le costará igual o más entrar al mercado laboral. Al haber un cambio de pensamiento en mi sociedad sobre estos grupos demográficos, en un principio ya no deberían ser víctimas de discriminación, pero no basta con formar a las personas si las puertas del mercado laboral permanecen cerradas por prejuicios. Por esta razón, el Estado no puede ser un espectador pasivo, debe implementar políticas proactivas que incentiven la contratación de grupos excluidos. Una forma de esta pueden ser las políticas de acción afirmativa, donde se implementen medidas como cuotas de género en la política, incentivos para la contratación de personas con discapacidad o de grupos étnicos subrepresentados, partiendo del hecho de que estos grupos demográficos en contextos de exclusión merecen un trato igual al que tendría cualquier otra persona si no fuese una víctima sistemática de discriminación. Los trabajos deberían estar prohibidos. En una sociedad donde todos tengamos oportunidades independientemente de la lotería natural y seamos capaces de tener un estilo de vida digno, no existiría necesidad de denigrarse por obtener un sustento. Y partiendo del punto de vista de que estos trabajos surgen por la necesidad, los trabajos no deberían estar prohibidos, deberían estar regulados para evitar que surjan vicios de precariedad o clandestinidad, o peor aún, que se fortalezca un sistema de abuso de los trabajadores. Un enfoque prohibicionista lo que haría sería aumentar los vicios de precariedad y clandestinidad, ocasionando más que un daño moral, un problema de la salubridad pública en muchos casos. Tomemos el ejemplo del caso de Cuba, que en su afán de la restauración moral de la isla prohibió radicalmente la prostitución. Y esta medida lo que hizo fue aumentar el deterioro de la profesión, aumentando los vicios de clandestinidad y precariedad, y Cuba, al ser un país con tanta falta de oportunidad, mucha gente no tuvo de otra. Otro enfoque, el enfoque colombiano. Colombia maneja un enfoque abolicionista. Maneja las zonas de tolerancia, las cuales las personas que se dediquen a este oficio tienen permitido trabajar ahí, pero no tienen un marco normativo que las respalde, ocasionando un problema severo a la salubridad pública, puesto que estas personas no tienen un acceso a la salud propio para sanar los efectos de su profesión, siendo un peligro para los consumidores que solicitan estos servicios y un peligro para el trabajador, para su salud. Si bien las zonas de tolerancia han sido una medida efectiva, no han garantizado un bienestar laboral para estos trabajos polémicos. Una regulación sí lo haría. Los trabajos no deberían ser prohibidos, solo deberían ser prohibidos únicamente si atentan contra un bien jurídicamente protegido. Ejemplo, el sicariato o la esclavitud consentida. Los trabajos polémicos deberían ser regulados para evitar estos vicios.
además de evitar polémicas e interpretaciones oscuras de la ley, para así no permitir cosas que no deberían ser. Ejemplo, que menores de edad alquilen el vientre o que soliciten el alquiler de un vientre. Por esto concluyo que los trabajos deberían ser manejados con un enfoque regulacionista en nuestra sociedad. Con respecto a la pregunta podemos decir que en nuestra sociedad justa, quien no trabaja no está obligado a hacerlo, pero su calidad de vida sería naturalmente más precaria a comparación de la persona que sí lo hace. Aunque merece una vida digna, no tendría los mismos beneficios que quien trabaja. No se hablaría de un derecho garantista al trabajo en nuestra sociedad, sino de igualdad de oportunidades, al estilo de Rawls, que decía que todos deberían tener las mismas posibilidades de alcanzar posiciones sociales y económicas favorables. Con respecto a la renta básica, tomamos la idea de Van Parijs y la adaptamos un poco para que no sea universal, pero sí incondicional. Esta estaría dirigida a quienes, sin trabajar, vivan en condiciones que son precarias. Esta renta sería suficiente para cubrir necesidades básicas y motivar a que mejoren su calidad de vida, pero no tan alta como para eliminar la necesidad de trabajar. También creemos que puede ser rentable porque un experimento realizado en Namibia, en 2 poblaciones entre 2008 y 2009, consistió en que le daban a 1000 personas $100 namibios, equivalentes a $6 americanos en ese tiempo, y esto redujo la pobreza entre un 70 y un 30%. También disminuyó mucho la desnutrición y aumentó el emprendimiento local. Por último, con respecto a los jóvenes que ya de por sí tienen un buen patrimonio, creemos necesario que se les imponga un impuesto a la herencia, como proponía el propio Van Parijs, y sobre su aporte a la sociedad tenemos que remontarnos a la definición que nos daba la OIT, que era toda actividad humana remunerada o no que produzca bienes o satisfaga necesidades de la sociedad. Entonces, aunque como he reiterado varias veces, no es necesario que estas personas trabajen, porque no se les va a obligar, sí es necesario que aporten de alguna manera. Y esta puede ser a través de actividades que no necesariamente sean remuneradas, como convertirse en artistas que enriquezcan la cultura de la sociedad, o bien actos de caridad como cuidar a personas necesitadas o donar parte de su riqueza.